Estimados estudiantes, bienvenidos. En el presente video analizaremos la aplicación del teorema de la probabilidad total mediante el siguiente ejemplo. En una empresa de químicos hay tres tipos de funciones, F1, F2 y F3, con una proporción de trabajadores de 6 décimos, 3 décimos y 1 décimo respectivamente. Teniendo en cuenta que dadas las funciones dentro de la empresa genera enfermedades laborales, la probabilidad de enfermarse depende de cada una de las funciones, teniendo la probabilidad de que un trabajador se enferme durante el primer año de la siguiente manera. Entonces, la probabilidad de que un trabajador que ejerce la función 1, F1, es igual a 0.05, la probabilidad de que un trabajador que cumple la función F2 es de 0.002 y de que un trabajador que ejerce la función F3 es del 0.07. Entonces, a partir de esta situación hay algunos elementos que se deben de considerar y el primer elemento que se debe de considerar es que la probabilidad total está definida como la probabilidad de un suceso, en este caso llamaremos el suceso T, que es la probabilidad de enfermarse. ¿Sí? Durante el primer año de trabajo va a corresponder o es igual a la sumatoria de i de 1 hasta n de precisamente la probabilidad de la función sub i o la función iésima, en este caso corresponde a la función 1, 2 o 3, multiplicado por la probabilidad de que el trabajador se enferme durante el primer año dado que ejerce alguna de las tres funciones, es decir, Fi. Entonces, partiendo de esta definición de la probabilidad total, podremos entonces decir que la probabilidad de que un trabajador que ejerce alguna función, es decir, F sub i, multiplicado por la probabilidad de que un trabajador se enferme durante el primer año, dado que ejerce alguna función, es igual a la probabilidad de que el trabajador se enferme interceptado por la probabilidad de que ejerza alguna función. Es decir, es igual a la probabilidad de que se enferme y de que cumpla alguna función dentro de la empresa. Entonces, teniendo pues claro esto, lo primero es que nosotros podemos definir el espacio muestral de nuestro estudio como la unión entre la función 1, la función 2 y la función 3. Como estamos hablando de la probabilidad total, pues el espacio muestral va a ser o van a ser todos los trabajadores, los que ejercen la función 1, la función 2 y la función 3, y pues en este caso hablándolo en términos de conjuntos, pues sería unir los tres conjuntos como tal. Entonces, partiendo de ello, podremos entonces sustituir diciendo lo siguiente, que la probabilidad de que un trabajador se enferme es igual a la probabilidad de que un trabajador se enferme interceptado por el espacio muestral, es decir, por alguna de las funciones que corresponde a este mismo de acá. Como nosotros estamos diciendo que la probabilidad de que se enferme y que cumpla alguna función, pues en este caso es la probabilidad de que se enferme y que pertenezca a ese espacio muestral, a la función 1, función 2 o función 3. Es así como esto lo podemos entonces sustituir o decir que es la probabilidad de que algún trabajador o que el trabajador se enferme interceptado con la unión entre las funciones 1, la función 2 y la función 3. Entonces, a partir de esta probabilidad es que entonces podríamos sustituir. Pero antes de ello, entonces, por propiedad de la unión y de la intersección, entonces podremos decir que la probabilidad de que un trabajador se enferme en el primer año es igual a la probabilidad de T intersectado por la función 1
más la probabilidad de t interceptado con la función 2 más la probabilidad de t interceptado con la función 3. Bueno, acá pues lo que se ha trabajado o lo que pues he mencionado es que corresponde pues a una suma entre estas posibilidades, haciendo alusión a que cada una de las sumas correspondientes equivale a una unión, ¿sí? Entonces para que podamos distinguir la distributiva, entonces unión y unión acá, que es, pues en este caso correspondería también a una suma, y por lo tanto entonces ahora podremos decir que la probabilidad de que un trabajador se enferme, que dijimos que era el suceso T, va a ser igual, de acuerdo a cada una de estas intersecciones con las uniones, podremos entonces decir que esto es igual, esta probabilidad va a ser igual a la probabilidad de que un trabajador se enferme, dado que cumple la función 1, por la probabilidad de la función 1, más la probabilidad de que un trabajador se enferme, dado que cumple la función 2, multiplicado por la probabilidad de la función 2, más la probabilidad de que un trabajador se enferme, dado que cumple la función 3, y multiplicado por la probabilidad de la función 3. Entonces, de acuerdo a estos valores que tenemos acá, reemplazamos o sustituimos de acuerdo a lo que nos está diciendo pues el ejercicio, los datos que nos está entregando. Entonces, revisemos y podemos observar que la proporción de trabajadores de la función 1, función 2, función 3 son de 6 décimos, 3 décimos y 1 décimo. Entonces lo que me está diciendo es que la probabilidad de que un trabajador se enferme, dado que cumple la función 1, entonces podremos decir que corresponde a 6 décimos, que es la proporción de trabajadores que cumplen esa función, por la probabilidad, en este caso de la función 1, que pues nos está indicando que la probabilidad de que un trabajador que ejerce la función 1 es igual a 0.05. Esa es la probabilidad de que el trabajador se enferme cumpliendo la función 1, entonces 0,05. Ahora, más la probabilidad de que se enferme dada la función 2, entonces en este caso tomamos el 3 décimos multiplicado por la probabilidad de que se enferme dado la función 2 o que cumple la función 2, entonces en este caso sería de 0,02 más 1 décimo, que corresponde a la probabilidad de que se enferme dada la función 3 por la probabilidad de la función 3, que en este caso es 0,07. Bueno, entonces teniendo ya la sustitución de estos valores, al resolver cada una de las operaciones, entonces tendremos que la probabilidad de que un trabajador se enferme en este escenario pues de trabajo, en esta parte pues laboral, va a corresponder al 0,043 o en su defecto al 4,3%. Entonces podemos evidenciar que bajo las condiciones que se dan dentro de esta empresa de químicos, la probabilidad de que un trabajador que ejerce la función 1, función 2 o función 3 tiene una probabilidad de enfermarse muy baja, con un 4,3%. Entonces de esta manera hemos resuelto la situación planteada a partir de la probabilidad total. Muchas gracias.